tengan compañía, que lo saquen el micrófono. Bueno, ya empezó la grabación de esta clase. Es una clase genérica, digamos básica, pero vamos a tratar de hacerlo lo más completo posible. Yo sé que acá hay chicas, compañeras mías, Graciela Hernández y Mabel Chilura, también Jim, que ha hecho ya 2 clases, bueno, más esta, como esta, que conocen este tema, ¿no? Pero, bueno, yo les agradezco que también estén. Sé que no van a escuchar nada nuevo, pero aquí entran 2 personas más. Perdón, por acá y acá. No van a escuchar nada nuevo, pero sí está claro que siempre se puede ampliar, como lo mismo que si ustedes quieren ampliar algo, cuando se abran los micrófonos, encantada de esta participación. Bueno, bienvenidas a las 2 nuevas que entraron, ya me perdí, ya no sé quiénes eran. Vamos a dar comienzo a esto. ¿Cómo es? Vamos a compartir pantalla, y vamos a poner acá aquí, bueno, acá salió una cosa que me interesa, y sí vamos a ir viendo, a ver, yo tenía abierto, está acá. Bueno, esa era mi perra, que ya murió, la que apareció por ahí. Bueno, vamos a hacer una presentación. No sé qué hoy qué está pasando con todo. Todo me pide configuración. O sea, es una cosa muy rara. Muy rara. El Zoom lo cerré antes de volver a empezar acá con ustedes, porque estaba subiendo un vídeo a YouTube. Entonces, para que no ocupe, lo cerré. Ahora, al abrirlo, me pidió que le diera toda la información de nuevo. Digo, ¿pero qué se está pasando? Cosas raras. Puede ser el COVID, le vamos a echar la culpa. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero dar en lo que yo le llamé esta clase básica? Como una información, mucho más que una charla, pero mucho menos que un curso. Pero sí es algo, vamos a decir, como si fuera un taller. Pero quiero abarcar en este taller lo máximo posible en cuanto a los conceptos. O sea, acá no se trata de que esto sea una clase en la cual terminan sabiéndolo todo, o que ya lo comprendí todo. Lo que quiero no es que comprendan, pero que el mecanismo. Después hay cosas que, por supuesto, es complicado entenderlo de entrada para el que no tiene ningún conocimiento, más que nada cuando vayamos a las capas embrionarias, porque a mí también me pasó eso, ¿no es cierto? Cuando yo me puse a estudiar, los que no me conocen, bueno, la mayoría me conoce, pero saben que yo estudié con Enrique Corbera, bioneuroemoción, como dice acá. Cuando vino Enrique Corbera, yo estaba en España, viví en España hasta el 2012, y en el 2013 vino Corbera a Rosario, precisamente. Entonces ahí fue donde yo hice las primeras clases, el primer nivel, y después los 2 niveles siguientes. Siempre estudiando todo lo que dieron en eso. Entonces yo pensaba que no iba a poder estudiar nada relacionado con, No, yo diría que no dejen. con la biología. Los micrófonos, por favor. Con la biología, con la medicina, no iba a poder estudiar nada de todo eso. A ver, acá dice que ha ingresado a la sala otra persona. Bueno, había entrado. Y entonces había empezado con... Perdón, porque me despisté. Bueno, entonces yo pensaba, digo, bueno, todas estas cuestiones van a ser muy complicadas, van a ser algo que yo no voy a poder manejar, porque es todo biología. Imagínate que yo había estudiado Derecho. Después también estudié numerología, pero claro, el tema de la relación con el cuerpo, en su momento me costó mucho. Yo me imagino que
a todo lo que no teníamos un tipo de conocimiento previo. Pero lo que quiero decir es que sí se puede, porque lo que vamos a ver, y yo que no soy médica, y siempre lo digo cuando empiezo estos cursos, porque muchas veces hay médicos y yo les pido ayuda a esos médicos cuando se trata de temas muy científicos, porque claro, mi preparación, mi conocimiento no es de medicina ni de nada similar, de derecho, de abogacía, prácticamente nada que ver. Entonces, sí resulta que es una gran ventaja no ser médico. Mira qué cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque al no tener el conocimiento exhaustivo de cómo funciona un órgano, con todas las 1000 cosas que estudian en tantos años de medicina, a nosotros, a mí que yo trabajo en esto, me viene bien saber cuál es el funcionamiento del órgano y por ese lado ir tirando de la cuestión. Entonces, si ustedes en un principio, cuando ya nos metamos con las capas embrionarias, ven que la cosa no se preocupen, porque siempre van a tener la posibilidad de volverlo a ver. Por supuesto, el que está interesado, podemos hacer un curso completo. Pero esto es para que se tenga un leve conocimiento de todo lo que a nosotros nos pasa en el exterior, afuera nuestro, afuera de nuestra mente, que es el cuerpo está afuera. Nosotros estamos nuestra mente es la causa y el cuerpo es el efecto. Por eso esto estamos viendo también tiene que ver con lo cuántico. Escucharon el otro día el programa lo que hablé el otro día, el lunes pasado, en el programa mío, de YouTube, hablaba de que todo es una causa siempre afuera y nosotros, la causa siempre está dentro y nosotros buscamos la causa en lo que es el efecto, en el cuerpo. En el cuerpo o en el comportamiento o en las cosas que pasan en nuestro exterior, ya sea un compañero, un hijo, una madre, una circunstancia. Hay un micrófono abierto, por favor, revisen los micrófonos para que no interfieran las conversaciones que tienen por ahí. Apaguen los micrófonos, por favor. Entonces, porque además me distraigo, pues ya me cuesta agarrar el hilo. Entonces, esto funciona exactamente de la misma manera. Ahora vamos a empezar con las diapositivas, pero en principio, lo que vamos a ver dónde funciona esta diapositiva. Ahora. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al cuerpo. Esas son cosas que decía Jung. Y Jung también que decía, que mientras no hagamos consciente el inconsciente, vivimos inconscientemente y le llamamos destino. Se trata con el cuerpo de ir a buscar, cuando hay un síntoma físico, se trata de ir a ver ese síntoma, qué es lo que está diciéndole, nos está diciendo, qué es lo que tenemos que sanar. El síntoma no es más que un mensajero. Es un papelito de POSIT, de esos amarillitos que se ponen en la heladera para acordarte de lo que tenés que comprar el día siguiente, o de no olvidarte de algo. Pero puede llegar a ser un mensaje mucho más fuerte. Puede ser un mensaje en un cartel, o con luces, incluso hasta con música. Es decir, que cuando el mensaje es más fuerte, o el mensaje es intenso, lo vamos a ver por la intensidad de la enfermedad. Hay veces que vamos a ver que un síntoma físico puede ser leve y el que continúa es grave, pero el conflicto es exactamente el mismo. Lo único que le va a cambiar es la intensidad del conflicto. Muy importante es saber que tenemos que vivir en coherencia. Siempre un síntoma físico habla de una incoherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago o lo que digo. Esa parte, nosotros habitualmente, ¿qué hacemos? Nunca lo que sentimos. Por eso ahora vamos a ver, y lo vamos a ver con la diapositiva, qué es esa emoción oculta. ¿Qué emoción no le hacemos caso? Y no, perdón, el corazón le da una orden al cerebro y el cerebro dice no, porque tengo que. O sea, el cerebro va a interpretar siempre que lo que tiene que hacer es lo que hay que hacer. Entonces justifica. Y la emoción, que está guiada por el corazón, se queda oculta. Y al final hacemos lo que tengo que, los que conocen a Corbera habrán escuchado que le llama el tonto del culo al cerebro, que es el que ordena lo que a él le parece que tiene que ser
para quedar bien con la creencia, con el mandato, con lo que hay que hacer. Hay que ser un buen hijo, hay que ser una buena madre, hay que ser una buena, hay que ser esto, hay que ser lo otro. Y lo que no podés hacer es lo que esa emoción te está diciendo, porque no va en coordinación con la cabeza. Entonces nosotros hacemos o decimos, siempre haciéndole caso a este, y omitimos el corazón. Entramos en una incoherencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el mecanismo? Es que el inconsciente biológico es el que escucha, jamás va a escuchar la justificación. No, porque es bueno. Sí, pero fíjate, te está maltratando, te está diciendo no sé, que no le gusta la comida, te está diciendo que no te hace caso, no vamos a hablar de maltrato físico, no te hace caso, se pone a ver la televisión, o bien no hay ya sexo, ya te ignora, un maltrato, ¿no? Pero es que es bueno, porque fíjate, es trabajador, la justificación. Pongo un ejemplo para ver cómo las cosas funcionan, y funcionan de esa manera. Perdón, ya sé que hay alguien que levantó la mano, pero no quiero interrumpir ahora. Vayan anotando las preguntas, si no me va a costar mucho agarrar el hilo. Anoten todas las preguntas y después vamos a hacer una pausa para las preguntas. Quizás hagamos un intermedio para las preguntas y después la vamos a ver, aquí hay alguien que ingresa. Y después hay unas preguntas para poder ir ordenando, porque si no vamos a ir con todas las interrupciones. Bueno, acá llegó mi secretaria, al final volvió la gata aquí. Me gustó. Bueno, entonces, cuando nosotros actuamos en incoherencia, cuando nuestra manera de ser es incoherente, entramos en lo que se llama la incoherencia cuántica o incoherencia emocional. Lo mismo cuando incluso le hacemos caso al corazón, hacemos lo que dice nuestra emoción, pero sentimos culpa por hacerlo. Eso también es una incoherencia. El inconsciente biológico va a tomar una solución biológica, va a hacer una solución biológica a ese conflicto no resuelto, porque uno está en conflicto, aunque no te des cuenta, porque está actuando en contra de lo que está el propio sentimiento, la propia emoción. Entonces, esa incoherencia también se puede ver reflejada en situaciones conductuales. Ahí es cuando ya entran a ir a buscar todos los programas que te hacen actuar en incoherencia. ¿Dónde están esos mandatos? Porque uno conscientemente no se da cuenta, cree que estamos trabajando correctamente, estamos eligiendo, estamos haciendo, somos todos muy ordenados. Después nos viene un COVID y el orden se va al diablo. Y ahí empiezan a trabajar un montón de cosas que están en nuestro inconsciente y que se exageran o se ponen muy, muy rutilantes en este momento, exacerbado todo lo que en un momento más natural, más normal, cuando vamos trabajando como locos, pero no nos damos cuenta de la vida, vamos tapando todo eso. Por eso en estos momentos de estas cosas raras que están pasando en el mundo, en nuestro país, que de golpe nos encierran, que después nos sueltan, después nos vuelven a encerrar, y nosotros no somos dueños de nuestra vida, ahí aparecen todas las cosas que normalmente la hubiéramos tapado. Y ojo que esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo hoy. A ver cómo había hecho yo para pasar esto así. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, este personaje que ahora no está muy bien visto, no sé si esto lo tapa. A mí me lo tapa, pero a ustedes también lo tapa. Se escucha muy mal, Graciela. Bueno, vayan cerrando cada uno sus las cámaras. Cierren, apaguen sus cámaras para que puedan escuchar bien. Apaguen todo, cada uno apague su cámara, porque no la necesitan a la cámara. Porque ustedes van a ver lo mismo. Apaguen las cámaras, apaguen los micrófonos. Cuando quieran decir algo, lo colocan, pero apaguen también los micrófonos. Ahora me van a decir si escuchan mejor. Apágame la cámara.
Yo no sé cómo se apaga la cámara ni el micrófono. Bueno, ahí por debajo, toquen, que aparece. Aparece en el ¿A dónde? y ahí mismo donde están, en la parte de abajo, aparece un diálogo que dice tapar el micrófono y tapar la cámara. Ese micrófono. ¿Y Y la después, cámara es? y la que pone cámara, la que es una camarita. La tocan y con eso se apaga. ¿Van escuchando mejor? Aquí yo no veo a todos. ¿Va mejorando? Sí. Bueno. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, que no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, es lo que decíamos antes. La diferencia que existe con la biodecodificación, pura y dura, es que solamente va a tratar temas que están relacionados con la parte física, con la parte biológica. Sin embargo, nosotros, a través de esto que yo le llamo desprogramación biológica y emocional, o la bioneuroemoción, trata temas que no solamente tienen que ver con la salud física, porque también es la salud emocional, la salud social, también es algo que nos puede llevar a no estar en un estado de salud. No estamos hablando de enfermedad, sino la salud. La salud es ese bienestar genérico. Por eso es muy importante ver que acá podemos manejar muchas situaciones que son más completas, más holísticas. ¿Eh? Bueno, acá estudiar el significado biológico de los síntomas que se manifiestan en nuestro cuerpo, comprendiendo que en la naturaleza todo es información. Y que de algún modo esa información se establece mediante aprendizajes inconscientes. Entonces, la forma es de modificar esos aprendizajes gestionando las emociones. Es lo que se llama el arte de desaprender. O sea, nosotros, ¿qué tenemos aprendido? Tenemos aprendido todo lo que en nuestro plan, en nuestro plan de vida, nosotros se nos forma nuestra mente hasta los 7 años de vida, donde está todo lo que se supone que tenemos que hacer, que tenemos que ser, todos los mandatos, todas las creencias, todas las emociones de mamá, todo se forma en nuestro psiquismo hasta los 7 años de vida. Y con eso vamos deambulando por la vida como algo que es lo seguro, lo concreto, lo correcto. Para que nosotros podamos aprender algo nuevo, ser consciente de esos patrones, tenemos que primero desaprender, o sea, tenemos que sacarnos, tenemos que vaciar para poder agregar algo que es nuevo, que es diferente. Por eso se llama el arte de desaprender. No podemos aprender nada si antes no desaprendemos. Porque como dice mi amiga Marta, que está por ahí, el caballito siempre te lleva por la misma huella, el surco que dice ella, es así. Nosotros no es una cosa que decimos de golpe ya no soy más así. Tenemos que ser conscientes porque vamos siempre sobre ese programa que ya está instaurado como algo seguro, porque lo hemos hecho toda la vida. Porque lo han hecho toda la vida en nuestros antepasados, en nuestras creencias, en todo. Vamos a hablar de esas emociones, la diferencia entre las emociones, la diferencia que existe con el pensamiento o con el sentimiento. La emoción es algo que es visceral, es la de nuestro cerebro reptiliano, es el que solamente habla de la supervivencia. Para tener en cuenta cuáles las emociones que el inconsciente biológico toma en cuenta son estas que están acá. La tristeza, el miedo, la ira, rabia, cólera, enojo, dependiendo del grado, el asco o el rechazo, la alegría y la sorpresa, que Rossetti, un día lo escuché que estaba hablando en televisión, dijo que para él también la sorpresa también puede ser una emoción de estas viscerales, ¿no? La emoción que no se puede controlar, la que te lleva el cerebro reptiliano a un estado de supervivencia permanente. No existe otra cosa nada más que la emoción. Para darte cuenta que por qué nosotros tratamos las emociones, el que tiene perro, el que tiene gato, o sea, el que convive con un animal, sabe que ese animal no tiene emociones que controla. O un perro, si tiene miedo, tiene miedo.
así sea un perro enorme, se esconde detrás de un helecho porque le da miedo una tormenta. No va a disimular, ay, qué grande que soy yo, a ver, ¿cómo voy a tener miedo? Nosotros sí. Nosotros decimos, no, miedo no. Lo disfrazamos de qué? De tristeza, de, bueno, uy, qué sorpresa, me llevé. Resulta que al final detrás hay miedo, o hay ira o enojo, cólera, lo que sea, que son las emociones que más se esconden. Por un lado tenemos una emoción social, que es la que reconocemos. ¿Quién reconoce? Este reconoce. Y bueno, no, sí, me quedé muy triste. Entonces, la persona viene a la consulta y te habla de una gran tristeza que le produjo, qué sé yo, la muerte de su padre. Pero vos ves que no hay una tristeza, que hay algo mucho más profundo. O algo que le pasa en la calle, lo que sea, lo relaciona con una tristeza. O algo que tiene un problema que ha tenido con su familia, con una madre o con un hijo. Cuando le preguntás, te habla de una emoción que sí puede decir. Pero realmente el trabajo nuestro es ir al, llama el camino al inconsciente, e ir a ver la verdadera emoción, la que oculta. Eso siempre dice Corbera, que el cliente siempre miente. No es que mienta porque sea un mentiroso, sino porque se miente a sí mismo. Ojo que nosotros también, yo cuando quiero ver yo misma dónde está mi emoción, me cuesta muchísimo llegar a la verdadera emoción. Pero nosotros tenemos que trabajar en la verdadera emoción, porque esta emoción oculta es la que el inconsciente biológico va a escuchar, va a tener en cuenta, no a la que nosotros justificamos, ni siquiera a la emoción social que nos permitimos poder hablar. Después tenemos otra situación que tenemos que tener en cuenta, que es el impacto. O sea, nosotros tenemos una emoción que se produce en un momento determinado donde hay un impacto emocional. Ese impacto emocional tiene que reunir estas características. Esto es una ley de, bueno, es lo que Hammer descubre cuando él empieza a hacer todo este descubrimiento que vamos a ir viendo en lo posible un poco de dónde viene. Hammer, si ustedes no se conocen la historia, Hammer es era, porque murió, un oncólogo alemán, donde él tenía todos sus pacientes enfermos de cáncer, hasta que a él le pasa algo, por eso le llama DHS, así se llamaba su hijo, Dirk Hammer, y la S sería el síndrome de Dick Hammer, o síntoma de Dick Hammer. El hijo, no sé si era el hijo más chico, creo que sí, en un accidente lo matan, y lo que se escapa, y en un paso de tiempo totalmente inesperado, muere. El chico era muy joven. Entonces ellos desarrollan, tanto él como su esposa desarrollan, la esposa un cáncer de ovario y él un cáncer de testículo. La esposa muere porque ya tenía otros cánceres y tenía otras enfermedades previas. Pero él, que supera ese cáncer, empieza a ver cómo es, por eso él trabaja mucho con el cáncer, pero después todo eso se aplica a cualquier tipo de enfermedades. Pero él, como oncólogo, empieza a ver que en sus pacientes empieza a investigar y todos habían tenido un impacto emocional en el tiempo en el que se desarrolla la enfermedad. Entonces se da cuenta que la enfermedad o el cáncer estaba en un órgano o en otro órgano, dependiendo el tipo de impacto y la emoción que estaba en juego. Y qué parte del cerebro, acá les voy a contar, que él también descubre que hay unos focos, o sea, un foco de Hammer, que están en la parte del cerebro, lo físico, la parte física de nuestro cerebro, que tiene 4 capas embrionarias, y aparece un foco, que sería unos círculos concéntricos, que se necrosan, que se ulceran, y que en una resonancia se ve perfectamente que está en el lugar del cerebro que gestiona el órgano en cuestión. Pero él descubre todo eso, y por eso a partir de ahí se crea la nueva medicina germánica, pero mientras tanto él va en cana, le sacan el título, en fin, pasa de todo, porque imagínate que a los médicos le dicen, date vuelta, y todo lo que aprendiste hasta ahora no sirve para nada, porque no podemos tratar la enfermedad como un efecto.
O sea, ¿qué sería? Se enfermó porque se contagió, se enfermó porque había no sé qué en el aire, se enfermó porque... Ahí es donde también, hoy no lo vamos a desarrollar, pero donde también comienza todo lo que hoy está vigente, ¿no? El tema de los virus. El virus no te puede contagiar, nada te puede contagiar si no hay una condición previa que tenga que ver que el inconsciente biológico vaya a tener la solución biológica a través de ese virus. Por ejemplo, no te vas a enfermar de COVID si tu conflicto no resuelto no está relacionado con que tengas esa enfermedad. Por eso los virus no son contagiosos, sino que son necesarios para que vaya a requerir esa solución. Entonces, ese impacto emocional, que es eso que sucede en un momento determinado, que le puede dar el desencadenante para el desarrollo de la enfermedad, tiene que reunir estas características, no es cualquier impacto. O sea, viene el cliente, el paciente, te dice, no, sí, eso fue cuando me pasó que tal cosa, y no. Claro, pero esa es una historia, lo que nosotros tenemos que ir a ver la historia que está detrás de la historia. Ese tiene que ser un impacto imprevisto, como esto que les conté que a él le pasa con su hijo. Tiene que ser vivido en soledad, sin solución satisfactoria y vivido de forma dramática. A veces no es que sea dramático, porque en este caso sí, porque claro, le matan a un hijo, ¿no? Pero hay veces, la experiencia ya de las consultas, que se vive en forma dramática y que no necesariamente sea dramático para el que lo está viendo de afuera. Pero tiene que ser algo que esas cosas que dice se me cayó el mundo encima, no sé cómo solucionarlo y lo vivo en soledad, porque es como que me quedé solo en el mundo con esto que me está pasando. Y que puede ser de manera súbita o puede ser acumulativo. Por ejemplo, hay un tipo de enfermedades que son impactos que van uno detrás del otro, como puede ser el reuma, como puede ser no me sale el nombre, la artritis, la artrosis, son todas situaciones acumulativas, que se viven por una desvalorización muy profunda, pero no hay un solo impacto, sino que van sumando. ¿Mm? La osteoporosis, que era la que no me salía, muy típica de las mujeres, fíjate, no todas las mujeres cuando tienen la menopausia tienen osteoporosis. Ya, hay que ir a ver que es algo que ocurre por una gran desvalorización como mujer. Esa creencia de que cuando ya no tenés más la menstruación, la mujer deja de ser mujer. Porque hay una serie de factores que juegan, que son creencias. Bueno, no me quiero enganchar, porque si no vamos a seguir con esto. Bueno, esto es lo que yo también les decía, acá está, en el cerebro. Esto ocurre cuando hay un impacto emocional, cuando ocurre el síntoma, sucede en 3 partes al mismo tiempo. En nuestro psiquismo, ¿por qué? Porque es un momento de estrés, ¿no es cierto? Ahí sucede un impacto y hay un punto de estrés. O sea, lo estoy viviendo como algo que me estresa, ¿no es cierto? Por otro lado, el órgano en cuestión, vamos a poner que sea el hígado, nosotros empezamos por un problema que aqueja el hígado, o hacer un diagnóstico de tener una enfermedad, un tumor o lo que sea en el hígado. Entonces vamos a ir a buscar en ese tiempo hay algo que ocasiona, o sea, ese impacto emocional, que es algo psíquico, y por otro lado, al mismo tiempo, se crea esos círculos concéntricos en el cerebro, en la parte del cerebro que rige, por ejemplo, el hígado, que sería en el tronco cerebral. Y dependiendo la intensidad del conflicto, será también la gravedad de la enfermedad y serán más profundo esa necrosis o esa ulceración que ocurre en el cerebro. Pero él lo que descubre es que todo sucede al mismo tiempo. Las 3 cosas, por eso le llaman la triada biológica. ¿Esto para qué es importante? Bueno, porque cuando uno profundiza en esto, vemos que cuando hay enfermedades que son mentales y se quedan en lo que se llama la constelación mental, quedan solamente afectadas
el cerebro y la psique, pero el órgano no. Para esto, bueno, esto es mucho más profundo, pero les quiero decir porque hay veces que el órgano no queda afectado porque se queda todo en una situación de esquizofrenia o, bueno, de situaciones mentales que, bueno, ya llama Hammer de esa manera. Hablé mucho del inconsciente biológico. El inconsciente biológico es un inconsciente, por lo tanto las soluciones que va a dar el inconsciente biológico, son para solucionar un conflicto que nosotros no somos capaces de resolver. Lo que hablaba antes de la incoherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago o lo que digo. Cuando no le hacemos caso a la emoción, entra el inconsciente biológico a resolver esa emoción. Por ejemplo, si yo dudo de hacer algo, tengo una impotencia, porque quiero dar un paso hacia adelante, no tomo la decisión, vamos a suponer algo así, ¿no? Entonces, hay una situación que está ocurriendo en mi vida, algo que es un impacto emocional, algo que es importante, y yo siento que no puedo tomar la decisión, que me siento impotente para tomar esa decisión, porque depende de la decisión que yo tome, puedo herir a uno, puedo herir a otro, bueno, la cuestión que a mí se me hace un mundo, es probable que no te deje dormir, estás en esa fase de estrés, que es simpaticotónica, que quiere decir que estás como despierto todo el día, que te cuesta dormir, que estás en ese estado de alteración permanente. Entonces, en ese momento, no sabes qué es lo que pasa, pero cuando decís, bueno, me tengo que calmar porque en esta situación no puedo continuar más, algo tendré que hacer, no es que se soluciona, pero uno dice, bueno, ya está. Entonces, ¿qué hace el inconsciente biológico? Te da una solución biológica a eso que vos no sabés qué hacer. Entonces te puede dar una tendinitis, te puede dar o sea, entonces el músculo se atora así que no se puede uno caminar, es una impotencia. Entonces sí, pero ¿de qué me vino esto? Que ahora tengo la pierna agarrotada, no puedo caminar. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué se ocasiona? Porque es tanta la duda que tengo, tanta la impotencia que tengo para poder hacer algo, pero no cualquier cosa, sino algo que no me permite dormir, que esté totalmente fuera de mí. Entonces viene el inconsciente y te dice, zápate. Ahí te dejo para que tomes la solución. Por ejemplo, si es algo mucho más grave, me puedo caer y me puedo romper la tibia, y decir, bueno, pero ¿qué pasó acá? Y bueno, ahora voy a tener que estar 45 días con la pata para arriba, mientras tomo una solución. Como no sé qué solución tomar, el inconsciente biológico lo toma por vos. Y así todas las cosas que nos pasan. No hay ni una sola cosa que te pase en el físico que no tenga que ver con una solución biológica, y que cuando todos ya somos bastante adictos a los diccionarios, ¿no es cierto? Esos diccionarios biológicos que te dicen dónde está la causa. Lo que pasa es que no es tan sencillo encontrarla, porque se requiere una metodología para encontrarla, para cambiarle la emoción y poder sanar la causa. Por supuesto, el efecto, si te rompiste una pierna, vas a tener que ir al médico que te ponga la bota o lo que sea, porque el efecto ya está. Pero esto es ir a ver la causa, porque esa enfermedad, ese síntoma te está diciendo que hay algo en tu vida que tenés que ver, dónde está la parte estructural de todo eso. Entonces, para el inconsciente biológico, lo real y lo simbólico es lo mismo. Yo puedo estar pensando una cosa, pero mi emoción es otra distinta, o me parece, por ejemplo, algo es así. Yo he tenido casos, ¿no?, de personas que dicen, no, yo creía que mi marido andaba con una compañera, pero resulta que después me enteré que no, mentira. Sí, pero vos te lo creíste. Y esta mujer no me acuerdo qué era lo que tenía, no sé si había tenido un cáncer de cuello de útero, me parece que era, o había sido en el ovario, que más o menos significa lo mismo. Entonces ella después dijo que era mentira, pero en ese momento lo creyó. O sea, la ilusión no existe, lo real y lo simbólico es lo mismo. Si yo creo que es verdad, no importa si no es verdad. Es inocente, o sea que no juzga. Por eso, el inconsciente siempre va a hacer caso al corazón, no a la cabeza.
Porque nosotros sí justificamos y lo juzgamos todo, pero el inconsciente no le entra eso. El otro no existe, por lo tanto, uno lo puede vivir como propio, y sabiendo que no sos vos, que es el otro, puede aparecer, se ve mucho en los árboles genealógicos, cuando son cosas que a lo mejor vivió el abuelo, pero da lo mismo, porque el otro no existe. Y es atemporal. Puede ser que lo que vivimos en un momento de hace 10 años atrás, hoy todavía siga sucediendo. Y eso también lo vemos en el árbol y también lo vemos en el proyecto sentido. Son cosas que han pasado porque mamá esperaba un varón y resulta que soy una nena, y entonces ahí pueden quedar cosas sin solucionar, y el inconsciente le da lo mismo. Eso haya pasado hace 30 años o la semana pasada. Por lo tanto, hay que tener una mente cuántica para poder interpretar cuando la persona trae el conflicto. Porque, por supuesto, si recurre a mí, o a una persona que se dedica a esto, viene con el conflicto sin resolver, aunque ella cree que sí sabe de dónde le viene, pero no sabe de dónde le viene. Porque si no, el conflicto ya se hubiera resuelto y ya no estaría el síntoma. O sea, hay que tener una mente muy abierta, muy simbólica, para ir a ver, muy arquetípica, para ir a ver exactamente lo que la persona está viviendo, porque a veces no es, casi nunca es lo que parece. Y hay que tener esa capacidad de ir hacia ese lado. Tenemos que tener en cuenta no solamente la edad cronológica, o sea, cuando es la edad cronológica de la persona, vamos a ver inmediatamente que la persona tiene un síntoma, vamos a ir a ver desde cuándo. ¿Desde cuándo tenés ese síntoma? Para nosotros es muy importante. ¿Desde cuándo? Y para ver lo que se llama el sentido biológico, qué te impide hacer. Pero el desde cuándo es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el desencadenante. Ahora lo veremos más adelante. El desencadenante lo vamos a ver, porque si te pasó esto la semana pasada, bueno, ¿qué te pasó la semana pasada? Dependiendo si es la primera o la segunda capa embrionaria, depende de la capa embrionaria que sea, va a ser en el momento el diagnóstico, el momento que tiene el síntoma, es en el momento que está pasando el conflicto. En cambio, hay otra capa embrionaria que es después viene el conflicto, después del síntoma. Pero no quiero enredar con eso. Entonces vamos a ir a ver cuál fue el desencadenante. Y vamos a mirar en su vida, a través de una metodología que hay yendo hacia atrás, también con la numerología yo me ayudo mucho, hay años que son claves, también podemos verlo ahí, en el que vamos a ver situaciones que vivió en su vida, pero que no ocasionaron ningún tipo, o sea, tuvo el conflicto y se quedó sin resolver. El inconsciente toma la foto y la guarda. Nosotros no, porque vivimos en nuestro día a día y no nos damos cuenta. El inconsciente sí. ¿Y qué es lo que hace? Toma la emoción relacionada con un hecho. Eso se ve muy bien cuando hablamos de las alergias, porque queda conectado totalmente. Se hace el engrama, que es esa conexión neurológica que se queda enganchada con el hecho en sí, que haya ocurrido, con la emoción. Entonces lo vamos a ir a buscar en su edad cronológica, que podemos llegar hasta donde nos dé. Incluso podemos ir a ver desde el nacimiento hasta el momento en que le sucede. Pero vamos a ir a verlo a los que se llaman los conflictos, y eso sería el desencadenante, estos son los programantes, que son estructurantes, en el que vamos a ver su árbol genealógico y el proyecto sentido. El proyecto sentido es el que va desde antes de la concepción hasta los 3 años de vida. Esos son los 3 lugares donde nos tenemos que enfocar. ¿Qué pasó en tu vida, en determinadas etapas de tu vida, relacionado con ese conflicto? Y tenemos que ir a ver qué cosa hay en el árbol genealógico que no se resolvió en los ancestros relacionada con ese conflicto. No vamos a mirar todo el árbol completo, sino vamos a mirarlo, pero vamos a ir a buscar ese conflicto no resuelto. ¿Dónde está esa emoción? Que puede ser de impotencia, que puede ser un sentimiento de desvalorización,
que da miedo tomar decisiones, en fin, lo que sea, vamos a ir a buscarlo a quién está reparando con esa enfermedad. La reparación siempre va a ser inconsciente y es haciendo lo mismo, sea por repetición o por oposición. Así que fíjate cómo tenemos que ir con nuestra mente a indagar como si fuéramos unos detectives, a ver de dónde viene esa solución biológica que el inconsciente biológico toma para equilibrar el conflicto, para de alguna manera solucionarlo, según tu manera de solucionar los conflictos. Y después tenemos el proyecto sentido, que es donde, la familia donde nacemos, y qué pasa en ese periodo de tiempo. Y siempre todo eso está conectado. Porque nosotros elegimos a esta familia, a esa mamá, a ese papá que está viviendo esa circunstancia, soy el primer hijo, el tercero, el octavo, el noveno, el que sea, soy un hijo no deseado, soy un hijo muy querido, soy un hijo buscado. O sea, todas esas cosas vemos que después está totalmente en coherencia con el árbol genealógico. Y por supuesto con el conflicto que tenemos que desarrollar, ir a buscar cuál es la causa. Los conflictos son coyunturales, estructurantes, desencadenantes y programantes. Escribí todo mal, desencadenantes. Ya lo hablé. El conflicto desencadenante es ese conflicto que ocurre en el momento previo a tener ese síntoma físico. El coyuntural puede ser que ocurra ese día solo, como puede ser, por ejemplo, muchas alergias, puede ser que ocurran solamente en ese momento de la vida de la persona, por una situación coyuntural. Pero la mayoría van a ser estructurantes, que son aquellos que a su vez vienen, lo que conté antes, del árbol genealógico y del proyecto sentido. Van a venir de los dos lugares. En los conflictos programantes estructurantes, vamos a ver los programas de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, cuál es la estructura del clan, lo que se llama el transgeneracional. El proyecto sentido tenemos las estructuras de la concepción, de la gestación y del nacimiento, hasta los 3 años de vida, que somos emoción pura y dura de mamá. Y junto con esto, tenemos algo mucho más profundo, que son las creencias. O sea, ¿qué quiero decir yo hasta ahora? Ahora no me voy a meter en profundidad en el árbol, solamente les voy a hablar de lo que significa estar en un árbol genealógico, donde cada uno, los circulitos son mujeres, los triangulitos son hombres, y todo esto conformaría el árbol genealógico X, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Entonces, todo esto es un solo holograma, donde vamos a ir a buscar, y lo que el inconsciente biológico hace, es ir a buscar el equilibrio. Si acá vamos a ver un bisabuelo que se muere con un conflicto sin resolver, por ejemplo, no sé, muere en la miseria, o tuvo mucho dinero y lo perdió, porque no lo supo manejar, o lo estafaron, ahí queda un conflicto que no resuelve, porque él se sintió incapaz de a lo mejor alimentar a su familia. Fíjate, ¿no? Todo eso puede llevar a que un nieto o un bisnieto desarrolle una enfermedad que está relacionada con eso, está relacionada con esa incapacidad de alimentar, por ejemplo. Hay una persona hace poco que tenía la prolactina alta y llevaba tiempo con la prolactina alta. Resulta que mirando en su árbol, no me acuerdo exactamente cómo era, pero había de parte de madre y de parte de padre, abuelos que no habían podido alimentar a sus hijos. Claro, la prolactina, ¿qué es? Es la leche. Esa chica no tiene hijos ni tuvo nunca hijos. Se le puede dar hasta a los propios hombres que le suba la prolactina. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que alimentar y no sé cómo alimentar. Y tengo miedo de no poder alimentar a mi familia. Y a ella le sube la prolactina porque tiene una necesidad de amamantar a toda la familia. Es como que ella necesita que toda la familia esté alimentada por ella. ¿Y de qué le viene? O sea, el alimento es, hay que ir a lo simbólico, ¿no es cierto? El alimento es la leche, pero lógicamente ella no quiere darle leche a su familia, pero sí es como esa protección.
cuando uno dice, vengan a mis pechos que yo los abrazo, ahí estamos hablando de mucho más que abrazar, sino alimentar. Estoy dando este ejemplo porque después tenemos que ir a ver la parte esta simbólica o esa parte que no es exactamente real, pero sí se puede manifestar. Les he dado un ejemplo. Ahí hay un micrófono abierto. Vení. Micrófono abierto. Un niño llorando. Bueno, y después tenemos esta otra parte, que es, también va toda junta, que es el proyecto sentido. O sea, ¿para qué el proyecto mamá, papá, buscaban cuando me van a tener a mí? En la concepción. O sea, ¿qué es antes de la concepción, incluso 9 meses antes de la concepción? ¿Qué pasa en la vida de mamá y papá? Entonces es fundamental que la emoción de mamá, no es que papá no exista, pero sí la emoción de mamá con respecto a lo mejor a alguna actitud o alguna manera de ser de papá, pero cómo la vive ese bebé que va a nacer, incluso todavía antes de ser concebido, cómo se vive a través de mamá. Entonces ahí empiezan todas esas historias, el para qué se tiene conscientemente o inconscientemente, la mayoría de las veces, para qué estoy programando un hijo, y a lo mejor a veces ni lo estás programando. Entonces ahí vienen todas esas situaciones que hay que ver particularmente si es un hijo no deseado, un hijo que a lo mejor viene en un momento que no es el indicado, un hijo que obliga a la madre y al padre a casarse cuando no se querían casar, hijos no deseados, que luego son hijos muy queridos, pero que le va a grabar una impronta como una desvalorización, como una falta de autoestima, como que siempre están detrás de mamá haciendo ver, mira mamá, qué bueno que nací, qué bueno que estoy acá, y estoy haciendo siempre muchas más cosas de las que realmente a lo mejor quiero hacer, la incoherencia, ¿no? De lo que siento y lo que pienso. Entonces, siento que a lo mejor no tengo que hacer tantas cosas, pero lo tengo que hacer porque si no mamá no me mira. A lo mejor ya han pasado 40 años, pero se está todavía buscando a mamá. Se sigue en el colegio, se sigue con las parejas, y hasta que no se sana, se sigue con esa impronta grabada. Lo mismo también en la manera de nacer, que también hay mucha historia en la manera de nacer, nos marca también de determinada manera. Y hasta los 3 años de vida somos pura y exclusivamente emoción de mamá. Laura Goodman, que muchos conocerán quién es, escribe muchos libros sobre esto, dice que el bebé comparte el tanque de agua de mamá. Eso quiere decir, como agua, estamos hablando del cariño, de los referentes, significa el agua, y no es que el bebé se contagia, sino que vive comparte totalmente el tanque de agua. Quiere decir que si mamá está en un agua tóxica, es lo que va a sentir el bebé, si está en un agua caliente, que si está en un agua fría, que si está en un agua cálida y feliz también, todo exclusivamente. Después va creciendo, vamos creciendo, a los 7 años, como dije antes, se forma nuestro psiquismo, pero nada de todo eso nos pertenece, en el sentido que nosotros no lo hemos elegido. Forman nuestra manera de ser. Gracias, ancestro, gracias, mamá y papá, pero yo puedo elegir ya no seguir reparando esto. Y eso, ¿quién te lo va a decir? Ese síntoma, que nos va a llegar a ir a ver esa situación. Acá está el proyecto sentido, de lo que les conté, y quiero parar en un punto para poder escuchar las preguntas, pero un momentito más antes de entrar en las capas embrionarias. Vamos a ver acá, la enfermedad, bueno, ya lo dije, es una solución biológica a un conflicto real o imaginario, lo que les conté, el conflicto puede ser imaginario. Yo creo que fue así, no tengo pruebas. Cuando me dicen, yo creo que el abuelo tenía otra familia, entonces yo dice, pero no lo podemos probar, no se sabe si es verdad, no importa, ya está dado por cierto que es así. El inconsciente biológico lo va a dar, no hace falta ir a comprobarlo. Porque nuestro cerebro no puede distinguir, es solo sensible a la emoción, que es lo que les dije antes.
cuando les dije que una de las cosas que nosotros preguntamos siempre es ¿desde cuándo? Es para establecer qué es el... Voy a tener que ir a buscar agua. Para establecer el momento en que sucede para ver el desencadenante. Y la otra pregunta que siempre hacemos es ¿qué es lo que te impide hacer? Para ver el sentido biológico. ¿Por qué? Es el sentido biológico, es la adaptación del ser vivo a todos los cambios que ha habido en el entorno a lo largo de la evolución del ser vivo. Y entonces queda grabada en una inteligencia, como una inteligencia en nuestras células. Y lo vamos a ver en las distintas capas embrionarias. Perdón, voy a tener que buscar el agua. Un momentito. Estoy, perdón, pero estaba hablando tanto que me estaba quedando ahogada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo largo de la vida, a lo largo de la evolución, y hay una historia que ahora no hay tiempo, ¿no es cierto?, de desarrollar, pero que tiene toda su lógica. Y lo vemos en el proceso embrionario. Pasa toda la historia del ser vivo, pasa por ahí. O sea, desde que es una ameba hasta llegar a convertirse, al final de los 9 meses de embarazo, se termina convirtiendo en un ser humano, pero va pasando por el reptil, desde la ameba al reptil, después pasa por las distintas etapas del cuadrúpedo, hasta llegar a la forma de humano. Y entonces eso es, a lo largo de la evolución de la humanidad, se han ido formando las distintas capas embrionarias a medida que fue necesario la adaptación al medio. O sea, nosotros hemos sido unas amebas, unos pececitos, y no era necesario nada más que el tronco cerebral, porque no necesitábamos nada más que lo justo para sobrevivir. Pero después salimos del agua y nos fuimos adaptando a ese medio, y había que cubrirse del sol, y había que cubrirse del frío y de la intemperie, entonces aparece la piel. Entonces ahí aparece otra capa embrionaria, que es de la protección. Y así hasta que empieza el movimiento, deja de ser un reptil y pasa a ser un animal que puede correr para defenderse o para salir corriendo. Entonces ahí se forma otra capa embrionaria, porque es la adaptación, se va adaptando a las nuevas circunstancias, hasta que al final aparece la cuarta capa embrionaria, que ya tiene que ver con el ser humano en relación con otro ser humano. Eso lo vamos a ir a ver inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿A qué situación se ha adaptado este síntoma y qué me impide hacer? Y ahí vemos cuál es ese sentido biológico de la utilidad biológica de ese síntoma. Por ejemplo, lo que les dije de la pierna, si yo me rompo una pierna y estoy sentado y que no me puedo mover, ¿qué es lo que inmediatamente, qué es lo que me impide hacer? Y lo que me impide hacer es caminar. Y cuando uno camina, ¿qué es lo que significa? Y dar un paso, no puedo dar un paso, puedo tomar una decisión. Entonces ahí, tirando de esa utilidad biológica, podemos ir a ver exactamente cuál es la causa. Bueno, acá estamos en la capa embrionaria, y antes de entrar en la capa embrionaria, vamos a abrir a las preguntas. ¿Había alguien que había levantado la mano antes? Disculpe, Graciela, me gustaría saber... Un momento. Bien, porque yo siento casi toda la conversación entrecortada. Ajá. A mí me pasa lo mismo, Graciela. Bueno, pero yo les dije que apagaran los micrófonos, Sí, apagaran... Tengo apagado el micrófono y la cámara, pero igual, se escucha yo entrecortado. también. Yo también. Entonces, Pero Ahora la abrí grabación- no escucharon nada. ahora abrí
Ahora abrí el micrófono para hablar de esto y para ver qué decían las chicas también, pero toda la conversación entrecortada. Bueno, me imagino que la grabación va a salir también entrecortada. ¿Va a salir Creo que cómo? La grabación saldrá entrecortada también. es una lástima porque las mejores partes se entrecortaba. Y no puedo ver a todas. Todos apagaron porque yo no puedo verlo a todos ahora. Ocultar en vídeo miniatura. ¿Están todos con la cámara? ¿Estuvieron todos con las cámaras apagadas? Sí, yo soy Sí, Gabriela, yo sé. yo siempre tuve la apagado y también se escuchaba entrecortado. Sí. Es una lástima, pero no puedo ver, bueno, porque estoy, a ver, quiero ver cuántas personas, 24, ahí está. Bien. Están todos, creo que se debe haber ido alguno, porque había 26 o 27. Graciela, Susana, Sí, Susana. ¿podés dejar un poquito estos, ¿cómo se llaman? Slide, filmina, llámale como quieras, para tratar de copiarlas, aunque los tengo, pero no importa. Gracias. Ya está. Bueno, Pregunta, lo que pasa es que, bueno, no sé si la ven si no entera. seguís adelante, No hay entonces preguntas de lo que hablé hasta ahora, qué dudas pudieron haber quedado, qué parte no entendieron o qué parte no se escuchó bien para poder entrar en las capas embrionarias. Lamentablemente, soy Roxana, Graciela, lamentablemente y yo tomé nota de todo lo que es pantalla, pero el audio con tu voz realmente era muy, muy, muy malo. Sí, va a ser un problema. Incluso creo que subirlo va a pasar lo mismo porque yo lo escucho bien, pero creo que la grabación va a salir también cortada. Yo me escucho bien, pero claro, yo me escucho bien, pero no sé cómo va a salir. Problema. Hoy no anduvo bien, lo consulté, me dijeron que sí, que para Zoom tenía que funcionar, pero veo que al final no fue. Yo te escuché bastante, Graciela. ¿Cómo? Se cortaba, yo te escuché bastante bien. Se escuchaba por momentos, se cortaba, pero muy poquito. Acá llegó bastante bien acá. A lo mejor también depende de cada uno, también de cómo tengan. Está todo muy, muy cubierto, está demasiado todo el mundo utilizando los medios y saturan. Únicamente que un día lo hagamos a las 3 de la mañana, a lo mejor a esa hora no hay tanto, yo qué sé. Yo lo que les expliqué hasta ahora ha sido cómo funciona el inconsciente biológico. Eso lo fueron, por lo menos lo que había en la pantalla lo fueron entendiendo, aunque no se escuchara mucho mi voz. Y lo que yo quería entrar ahora es en las capas embrionarias, que nos va a determinar cuando nosotros tenemos un síntoma físico en algún órgano. Se sigue cortando, perdón, se sigue cortando. Sí, pero vos, por ejemplo, tenés todo puesto. Deberías quitar la cámara y el audio, porque... La tengo desactivada la cámara. No, la cámara no, yo te estoy viendo. Te vi todo el tiempo. Es que para ustedes mismos, claro, ahora no. para ustedes mismos van a escuchar mucho mejor sin cámara y sin audio. Porque total no lo necesitan, y cuando quieran activar el audio, cuando quieran hablar, activan el audio. En realidad no se necesita para nada a ver, Mabel, sí tenés cámara, pero bueno, los demás ninguno tiene cámara, así que está bien. Deberían escuchar mejor cada uno si no tienen el audio. Mira, Susana lo sabe bien de cuando damos los cursos. Ella escucha mejor si no tiene puesto
la cámara y el audio. Bueno, las capas embrionarias es lo que tenemos desde siempre, eso no es que lo descubra Hammer, lo que Hammer sí descubre es que dependiendo el órgano afectado, va a estar ese foco de Hammer, o sea, esa diana concéntrica, esos círculos concéntricos, en la capa embrionaria que corresponda a ese órgano. ¿Hay algún micrófono que está abierto y hay ruidos de fondo? Fíjense los que tengan el micrófono abierto, que lo cierren, porque entre que hay problemas de conexión, mejor no tener ruidos de fondo. Bueno, porque ya están todos. Entonces, no, hay alguien que tiene abierto el micrófono, perdón por insistir, pero es que trae problemas con, a ver, estoy viendo a ver quién es para avisarle. Trae, a ver quién es, quién es. Tere. No sé qué, Tere, ahí está. Listo, perfecto. Todos los demás tienen el micrófono apagado. Van a ver que van a escuchar todos un poco mejor, espero. Bueno, entonces volvemos para qué son las capas embrionarias. Lo que descubre Hammer es que dependiendo del órgano, va a estar afectada la capa embrionaria que rige, que gestiona, que dirige ese órgano. ¿Por qué es importante? Porque lo que vamos a ver ahora es que cada capa embrionaria tiene un conflicto y un sentido biológico. Por la razón de que si, cuál es el sentido de esa capa embrionaria, que eso es lo que él descubre y nosotros, gracias a eso, podemos estudiarlo. Entonces, acá dice esta parte que yo ya lo había visto. A ver. Ustedes ven entera porque yo lo tapo, pero ustedes ven entera, ¿no? Soy yo la que no lo veo entero. Bueno, a partir de la tercera, a ver si mostrar video en miniatura. Y esto oculta, listo, lo oculta. Ahí está. A partir de la tercera semana de gestación se forma la placa neural y el disco embrionario se convierte en una estructura de 3 láminas autónomas. Ya tenemos aquí las 4 capas. El endodermo es la primera parte que teníamos del cerebro, el mesodermo dividido en 2, el antiguo y el nuevo, y el ectodermo. Son 4, pero hay 2 que se llaman mesodermo. Acá lo podemos ver en este dibujo, acá el tronco cerebral es lo primero que tenemos como ser vivo, se necesita tener un tronco cerebral, es el de la pura supervivencia. Después está gestionado el cerebelo, ¿ves? Que viene a continuación. O sea, una vez que salimos del agua, nos vamos hacia la tierra, entonces se necesita la protección y aparece el cerebelo. Y después viene esta parte que se llama sustancia blanca, gestionado, que es el mesodermo. Este sería el cerebelo, sería el mesodermo antiguo, y este es el mesodermo nuevo, es la sustancia blanca, que tiene que ver con el movimiento, y después, por último, la corteza cerebral, el corte cerebral, que ya es las relaciones que existen entre los propios seres humanos. Lo que fue haciendo en la evolución fue ir sumándose una capa encima de la otra. No es que se iban reestructurando, sino tal cual estaba una, seguían sumándose la siguiente. Entonces, ¿qué pasa en la primera etapa? La primera capa embrionaria, la primera etapa es el endodermo. El endodermo que le rige el tronco cerebral. Es la capa embrionaria que forma los órganos más antiguos. Y el sentido biológico es sobrevivir. Entonces ahí tenemos todo lo que sea necesario para retener el agua, ahí tenemos el riñón, para respirar el oxígeno, que son los alvéolos,
para mantener la temperatura, que son las glándulas tiroides, y lo que se necesite para comer. Entonces tenemos todo el aparato digestivo, empezando desde la boca, pasando por la faringe, el nasofaringe, el tercio inferior del esófago, el estómago, el intestino, el colon y el tercio superior del recto. Vamos a repasar. Todo lo que sea gestión del agua, todo lo que sea gestión de la respiración, del oxígeno, el mantener la temperatura, todo el aparato digestivo, todo el aparato de procreación, o sea, el útero, las tubas uterinas, la próstata, las fibras nerviosas de los ovarios y los testículos, todo lo que sea necesario para adaptarse al sonido aéreo, ahí tenemos el oído medio, las glándulas lacrimales y la hipófisis. Bueno, esto es muy completo, pero si nos acordamos que para sobrevivir tenemos que tener, ¿qué necesitamos para sobrevivir? Comer, beber, respirar y procrear. No se necesita otra cosa para sobrevivir. Entonces eso siempre estamos en estado de supervivencia. Entonces cuando hay un órgano que está relacionado, por ejemplo, con el aparato digestivo, ahí tenemos desde el estómago, el esófago, toda la parte que se llama atrapar, el conflicto es atrapar el bocado. Tenemos la primera parte en la boca, que sería como atrapo el bocado, toda la parte que va pasando de la digestión, digerir el bocado. Cuando hablamos del bocado, es un bocado de información, es algo que nos han dicho, algo que estamos viviendo y no sabemos cómo tragarlo, cómo digerirlo. Y después está toda la parte final, que sería la asimilación. Ahí es cuando tenemos ya en la parte del aparato digestivo toda la mierda, cuando entonces está afectado el recto, cuando tenemos problemas de intestinos, entonces ahí es donde ya ha pasado por todo esto. Entonces se llama atrapar el bocado. Está controlado por el tronco cerebral, y después tenemos a esto, que cuando el conflicto está activo es cuando se forman, por ejemplo, los tumores. Y cuando el conflicto en fase de curación, esos tumores son comidos, o ese exceso de células, son comidas, devoradas por los hongos y por las bacterias. Ahí tenemos que otra cosa que los hongos y las bacterias, y después los virus, conviven con nosotros, pero en cantidades superiores, pero muy superiores a la cantidad de células que tenemos. ¿Y para qué están? Están para ayudar en la sanación. O sea, por ejemplo, un tumor, cuando se sana, es degradado, porque hay una proliferación celular, es degradado por los hongos y las bacterias. Los virus actúan en la tercera capa embrionaria. En la cuarta. Bueno, acá lo tenemos. Acá podemos tener todos estos circulitos, son los relés que estuvimos hablando, esos focos de Hammer, que acá en esta parte amarilla corresponden a una sección del tronco cerebral, y tenemos todos los órganos, ¿ves? El intestino delgado, el intestino grueso, el duodeno, el páncreas, el hígado. Acá no se distingue si es derecha o izquierda en cuanto a las emociones. Da igual que la persona sea diestra o sea zurda. En esta parte no interesa para nada. Ya vemos que las partes siguientes sí. Después tenemos la segunda capa o etapa embrionaria, que es el mesodermo antiguo. O sea, siguiendo la evolución del ser, estábamos como unos pececitos o unas amebas en el agua, pero empezamos a salir del agua y se produce el reptil, ¿no es cierto?, que empieza a moverse entre el agua y la tierra. Pero mientras está en la tierra, necesita protección. Entonces, aparecen los órganos de protección. ¿Y cuál es el sentido biológico? ¿Qué necesito proteger? Entonces, ahí tenemos la propia integridad, tiene que proteger la dermis. La dermis es lo que está debajo de la epidermis, que actúa de protección. Tenemos los órganos vitales, que también necesitan ser protegidos, aunque con envolturas que lo protegen. Tenemos las pleuras, que son la envoltura de los pulmones,
tenemos el pericardio, que es la envoltura del corazón, las meninges, que son las envolturas del sistema nervioso central, el peritoneo, que es la cavidad, protege la cavidad abdominal, y el escroto, que también es un órgano vital que necesita ser protegido. También necesitamos ser protegidos por los cambios atmosféricos, ahí tenemos la trompa de Eustaquio. Acá viene una parte que es el nido. Aquí tenemos algo que son las glándulas mamarias. Las mamas biológicamente sirven pura y exclusivamente para la cría, para criar al bebé, criar la cría, ¿no es cierto? Es la prole. La única función que tienen biológicamente en los animales. Entonces, cuando hablamos de las glándulas mamarias, ahí sí vamos a distinguir si la persona es diestra o zurda, porque va a hablar de proteger el nido estricto en la mama izquierda. Proteger es, ¿te protejo o no me protegen? Al nido estricto, la mama izquierda en una mujer diestra. En una mujer diestra, la mama derecha está relacionada con el nido amplio. O sea, el nido estricto es la prole, el nido amplio, estamos hablando de la pareja, hablando de otros que no sean ni la pareja ni no sean los hijos. En el nido estricto también tenemos a la madre. Pero en el nido amplio tenemos la pareja y todo lo demás, lo que tenga que ver con la protección. Entonces, los conflictos biológicos se relacionan con situaciones de ataque a la integridad. Y lo que se necesita es proteger el nido. Y están controlados por el cerebelo. Acá también, cuando el conflicto está activo, hay tumores, hay proliferación celular. Y cuando el conflicto empieza la fase de curación, empieza la degradación a través de los hongos y las bacterias, igual que en el anterior. Seguimos evolucionando. Bueno, acá está, ¿no? Acá está la parte donde están las glándulas mamarias. Acá tenemos derecha e izquierda. Pero es lo único que vamos a distinguir derecha o izquierda, diestra o zurda, porque lo demás, la pleura, aunque sea la derecha y la izquierda, da lo mismo si es diestro o zurdo, porque se va a tratar de la misma manera. Entonces, si por ejemplo una persona tiene un problema en un pecho, ya sea que tiene un quiste, ya sea que tenga un cáncer, o una mastitis, el conflicto siempre vamos a ir a buscar de falta de protección, o de que no protejo, o de que no me protegen, siempre va a ser la protección, pero sin embargo, dependiendo de la intensidad del conflicto, va a ser más grave el síntoma, o menos grave, pero siempre vamos a ir a buscarlo. Esto también, mucho más complejo, es que cada mama puede tener distintas cosas, puede ser en la piel, puede ser en los conductos galactófonos, bueno, y ahí vamos a ir viendo distintas cosas que van a matizar. Pues también, dependiendo dónde esté, si arriba, debajo, por encima del pezón, por debajo, a la derecha o a la izquierda, también ahí tenemos donde ir tirando dónde está exactamente el conflicto. Pero siempre vamos a ir a buscar que cualquiera de las cosas que pasen en esta capa embrionaria tienen que ver con la protección. Todas las enfermedades de la piel tienen que ver con la protección. Pero como la piel en la dermis protege, pero la epidermis también está relacionada con la cuarta capa embrionaria, que es el contacto con el otro, también vamos a ir a ver el tema de contacto, el tema de que quiero o no quiero ese contacto, y además de desprotección. Seguimos en la evolución, entonces, cuando somos un reptil, lo único que podíamos hacer era ir de la tierra al agua, pero no hay manera de poder defenderse. Entonces, ¿de qué manera se puede defender o puede huir? Es teniendo un esqueleto, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se empiezan a formar los cuadrúpedos, cuando ya hay un esqueleto, hay algo que sostiene, por eso se necesita todos los huesos, se necesita una columna vertebral, se necesita unos músculos, se necesitan además unos tendones, y necesita también la sangre que vaya circulando. Entonces eso anteriormente no era necesario, y ahora sí,
¿Por qué? ¿Qué es lo que representa en esta capa embrionaria? Aparece las 4 patas, o en 2 patas, o en 4 patas, para ver si soy capaz de pelear o tengo que salir huyendo. Entonces, eso es el movimiento. Puedo correr para huir, o me puedo quedar porque valoro si soy fuerte. Entonces, en esta capa embrionaria, que tiene que ver con el movimiento, nos va a llevar a ver nuestra propia autoevaluación ante una determinada situación. Esta es la que compromete absolutamente todos los huesos, todos los músculos, la sangre, o sea, es la que tiene, no es tremendo porque cada hueso, imagínate la cantidad de huesos que tenemos, y cada hueso tiene una función. En base a eso que no puedo hacer, por la función que queda interrumpida, porque si se fastidia una vértebra, esa vértebra tiene una función, o el codo, la rodilla, o el dedo gordo, cada uno tiene una función, y se rompe, o se tiene un callo, o se hace una contractura, o lo que sea, se va a afectar esa función. Por lo cual es muy fácil ver qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que te impide hacer. Entonces, el sentido biológico es el movimiento, que corresponde a la aparición del sistema óseo y el muscular. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para desplazarse? Una estructura donde están los huesos, cartílagos, ligamentos, bueno, lo que dije antes, tendones, y todo el tejido conjuntivo. También vamos a ver que hay zonas, acá por ejemplo también tenemos la grasa, que también forma parte, sería la hipodermis, ¿no? La parte más profunda de la dermis, esa es la grasa, o sea que también funciona acá como un elemento que da calor para poder moverte. Se necesitan los músculos, después el miocardio, los vasos sanguíneos, sistema linfático, bueno, es muy completo. Bueno, después tenemos así como para hilar más fino la parénquima renal, la corteza suprarrenal. Y todo el tejido graso, como lo dije antes, y también en el tema, acá los ovarios y los testículos tanto van a ser vistos como aparato reproductor o como ritual de cortejo. Por eso antes dije que una mujer que se había sentido engañada por su marido, aunque no era verdad, le había salido unos quistes en el ovario, o había tenido un tumor en los ovarios. Necesito agrandar los ovarios en la parte de las hormonas para atraer más al macho, entonces se agranda y eso hace producir un tumor o lo que sea. El conflicto biológico es la autodevaluación, pérdida de la autoestima o de la valía por uno mismo. Bueno, esto lo vimos antes, que están controlados por la sustancia blanca. O sea, ¿cuál es el conflicto biológico? Siempre vamos a tener una no desvalorización, no es el otro el que me desvaloriza. Yo mismo, hay una autodevaluación en algo que tengo que hacer. Es muy típico en los futbolistas, bueno, en todos los deportistas, cuando tienen que estar mostrando una valía determinada y que son en ese partido justo es cuando se esguinzan o le pasa algo y que se suponía que tenía que ser el que más emocionante y mejor tenían que estar, pero como tienen miedo de no rendir lo que ellos se supone que tienen que rendir, en el medio del partido les produce un esguince. Esta capa germinal debe considerarse la lateralidad. En esta parte sí que es necesario saber si la persona es diestra o zurda, porque tiene un comportamiento diferente el lado derecho que el lado izquierdo. O sea, ahí también, y si la persona es zurda, todo lo que hemos estudiado es al revés. Acá cambia algo, que en la fase activa del conflicto, en las dos capas anteriores veíamos que había una proliferación celular, en cambio en esta hay una pérdida de tejido, es al revés. O sea que cuando está el conflicto activo no hay un síntoma, que lo que se produce es una necrosis del tejido o una ulceración. Y cuando te diagnostican es cuando está cuando empieza a formarse a lo mejor el tumor, o cuando se empieza a formar el bulto, o lo que sea que nos muestre que está el conflicto, ¿cómo se llama?
el síntoma. Y entonces también ahí actúan las bacterias para reconstruir esa pérdida de tejido, para que vea cómo es que el tema de las bacterias y los hongos son parte de nuestro organismo y actúan para ayudarnos en la reparación. Acá tenemos, pero también es un corte, un corte que se hace, y ahí aparecen todas las partes que están regidas por esta parte del órgano, ¿no? Del cerebro. Y por último tenemos la cuarta capa embrionaria, que es el ectodermo. Entonces acá es cuando la evolución se corresponde con la vida relacional, y entonces ya tenemos que vivir en grupo. Entonces todo aquí, el sentido biológico es la relación. Acá ya van a entrar todos los órganos que no entraron en los otros. De todas maneras, también hay órganos que son regidos por distintas capas embrionarias, o por lo menos con 2 capas embrionarias. Porque dependiendo la parte del órgano en cuestión, porque a veces hay una tercera parte que está regida por la primera capa embrionaria, y tenemos la otra parte que está regida por la cuarta capa embrionaria, pero bueno, eso es hilar demasiado fino. Lo único que sí tienen que saber es que hay órganos que están regidos por 2 capas embrionarias fácilmente. Bueno, y tenemos el oído, que dependiendo del oído está en las 4 capas embrionarias. Los órganos, ya no es la boca en la parte de adentro, que sería el tracto digestivo, sino la boca en la parte superficial, los labios, el paladar, las encías, eso pertenece a esta capa embrionaria. El recubrimiento del estómago, la mucosa bronquial, la mucosa laríngea, el recubrimiento de la pelvis, de la vejiga, el urétero, o sea, todo lo que sea superficial. Los conductos galactóforos, que lo hablé antes, los conductos tiroideos, los conductos faríngeos, las arterias y las venas coronarias. Hay parte del corazón que está regido casi completamente por la tercera capa embrionaria, pero también hay otra parte que corresponde a las arterias y las venas coronarias que pertenecen a la cuarta capa embrionaria. Tienen que ver con el territorio. Acá todo esto es muy territorial. Tiene que ver con la defensa del territorio, con el marcaje del territorio, con la pérdida de territorio. Aquí sí que vamos a distinguir si es el lado derecho o el lado izquierdo, si es femenino o si es masculino, si la persona es diestra o es zurda, y además cómo tiene los niveles bueno, la palabra, ya me salta, hormonales. Era una palabra que me tenía que salir fácilmente, pero me salía. Los niveles hormonales, porque si la persona, por ejemplo, ya está en la menopausia, una mujer, ya no tiene estrógeno, entonces ya puede también tener en cuenta que puede reaccionar de una manera masculina. Este es el más complejo de todos, porque tenemos que tener en cuenta tanto la lateralidad como el estado hormonal. Entonces ahí nos manejamos con derecha o izquierda, pero siempre el síntoma de lo que tiene la persona nos va a ir a buscar esa capa embrionaria donde está esa emoción. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos todo, la epidermis, el periósteo, el oído interno, bueno, el oído está en todos lados. ¿Y cuál es el conflicto que tenemos en esta capa? La amenaza, el ataque, el marcaje, la pérdida de territorio. Son conflictos de miedo y de separación. Y acá también, ve lo que le dije, la lateralidad y el estado hormonal. Entonces, en esta fase activa, también como en la anterior, cuando el conflicto está activo, hay ulceraciones, pérdida de tejido, o pérdida de función. En la fase de reparación es cuando empiezan a ser ayudados por las bacterias. Por eso puede haber como un síntoma de infección. Y acá también está activo los virus. Van a rehacer todo lo que se había perdido. Y por otro lado, tenemos aquí esta información que es muy compleja y tenemos el lado derecho con el lado izquierdo. Acá tenemos un cuadro, que bueno, igual no se puede ver mucho, que es para ver lo que corresponde a cada capa embrionaria. Tenemos el endodermo, que es respirar, comer, beber, reproducir, no sé qué dice ahí, mantener la temperatura, bueno, todo lo que corresponde.
el mesodermo antiguo, que es regido por el cerebelo, que es la protección, el mesodermo nuevo está regido por la sustancia blanca, que es el movimiento, y después tenemos el ectodermo, que es la sustancia gris, y es el conflicto, la función es la relación. Después tenemos cada uno de los conflictos. Bueno, vamos a ver acá, si quieren ir poniendo los micrófonos, me van a decir si escucharon. No hace falta que pongan la cámara para poder tener más espacio, pero sí el micrófono, para que me digan las preguntas. Yo soy Roxana, lamentablemente me pasó lo mismo que antes, Graciela. Algunas cosas lamento muchísimo. Ahí, Graciela, sí, ¿será posible, Valeria te habla, ver la placa que se muestra en el cerebro, la tapa? esta es la última, la de la corteza cerebral. ¿O cuál decías? Sí, perfecto, es esta. Muchísimas gracias. Esta es la que corresponde, que es la más compleja. Yo lo que quiero que con esta clase que va muy, muy genérica, quiero que comprendan, no van a poder recordar todo lo que corresponde a cada capa embrionaria, pero sí saber que depende la función, la emoción que tiene cada capa, porque tiene un conflicto que tiene que ver con la supervivencia, la segunda capa tiene que ver con la protección, la tercera capa tiene que ver con el movimiento, me defiendo o salgo corriendo, y la cuarta etapa tiene que ver con, con las relaciones. Pero es muy territorial, muy de defensa de territorio, muy de cómo me relaciono con los otros. Este estudio que hace Hammer es para ir a ver dónde está la causa, y no es algo alternativo. Una persona que tiene un conflicto que se ha resuelto a través de un síntoma físico, tiene que recurrir a su médico para que la causa que ya se produjo, el efecto en el cuerpo, sea reparado. Ahora, es lo mismo que una cañería cuando se rompe, inundó toda la habitación. Por supuesto vas a tener que ir a buscar al que hace los muebles, al que repara los pisos, al todo el destrozo que te hizo. Pero también vas a llamar al plomero para que arregle eso que no se ve, porque el efecto ya lo produjo, ya lo arruinó, digamos, de alguna manera, pero tenemos la causa para que eso ya no se produzca más. Ir a ver dónde está la causa. Y esta es la manera de ir a verla. Ahora, no hacemos nada con verla. Están todos los diccionarios biológicos para ir a ver dónde están las causas, darnos cuenta cuál es la causa, pero tenemos que seguir una metodología para ver esa causa, ese síntoma que me está diciendo dónde está la causa y qué causa más arriba, la estructural. ¿Qué es lo que tengo que sanar a través de ese síntoma? No es solamente que un punto en que el síntoma ya no importa más que haber tirado de la cuerda del síntoma, para ir a ver algo que es muy superior, que es ir a arreglar o a sanar esa situación, esos conflictos que quedaron sin resolver en el plan general. Una pregunta, Graciela, habla Rosa. Sí, sí. Vos hablaste de las mamas, ¿no? Y el útero, ¿qué, digamos, cuando hay una endometriosis, por ejemplo? Claro, pero el útero ya corresponde a una capa embrionaria distinta que la de las mamas. El útero ya corresponde a la parte de la primera capa embrionaria, que es la procreación. Entonces, Reproducción. es para la reproducción, para la procreación. Entonces, ahí es una emoción que ya tiene que ver con que puedo o no puedo. Por ejemplo, cuando en un útero aparece mioma,
o ¿cómo se llama el otro? Bueno, es parecido al mioma. Es como estoy hoy, por Dios. Bueno. Una cosa que la digo siempre y no me puedo acordar ahora. Bueno, aparece un mioma. El mioma está significando una necesidad de querer tener un hijo y de no quererlo tener. O sea, o bien, porque me da miedo tenerlo, por eso tenemos que ir a ver todas las causas que están en el árbol genealógico, no lo quiero tener, no es la pareja adecuada con la que lo quiero tener, fibroma, creo que no me salía. Entonces aparece un mioma, o aparece un fibroma, que es como uno ocupa en el útero. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El embrión, porque el útero ¿para qué sirve? Para anidar el embrión, no tiene otra utilidad. Por eso te pueden sacar el útero y no afectarte en nada más, porque no está relacionado con ningún otro funcionamiento. No es necesario no es el engranaje de nada. Entonces, siempre hay que ir a ver, cuando ocurre, si hay hay muchas cosas, ¿no es cierto? Porque están los miomas que cuelgan, están pegados a la pared, hay otros miomas que están ocupando todo el útero, hay distintos tipos, ¿no? Y también los fibromas. Pero si hay un cáncer o hay un tumor en el útero, es una necesidad de agrandar el útero. El cáncer en esa capa embrionaria, un tumor, es una proliferación celular. Entonces, necesito tener más útero porque me siento incapaz de tener un hijo. Es lo que le pasa a Hammer, porque él, cuando muere su hijo, tiene un cáncer de testículos, porque es una necesidad de agrandar los testículos, eso es lo que hace el inconsciente biológico, que agranda los testículos para que entonces crea de esa manera que puede tener otro hijo, que puede reemplazarlo a ese hijo. Es muy simbólico, pero es así. Por eso es importante ver qué capa embrionaria. En el caso de ser unas mamas, las mamas ya representan otra cosa porque es protección. También cuando hay un tumor o cuando hay el conflicto está activo, hay una proliferación celular. O sea, se crea el tumor, excepto si es los conductos galactóforos, porque entonces ellos ya están en la cuarta capa embrionaria, bueno, hay que hilar fino. Pero en realidad, cuando empieza un tumor, un quiste o una mastitis, siempre vamos a tener que ir a ver la protección. ¿En qué sentido lo protejo? A veces en el nido estricto, el hijo puede tener 44 años y la madre sentir que no lo puede proteger. Hay que ir a ver de dónde viene eso. Pregunta Graciela. Sí. A ver. Graciela, Olga María te habla. ¿Cómo estás? Muy bien. Quisiera preguntarte relacionado al oído. O sea, el zumbido, el ruido. Bueno, en el caso de los zumbidos, tiene que ver con la cuarta capa embrionaria, pero el oído tiene 4 partes, cada una pertenece a una capa distinta. El oído es el más complejo de todo. Pero en general los zumbidos son ruidos que impiden oír o no querer oír lo que no quiero oír. O sea, siempre vamos a ir por las polaridades. Hay algo que quiero oír y no oigo, por lo tanto, hay un zumbido, hay un ruido. O quiero oír, normalmente siempre dice, quiero oír la voz de mi madre. Pero eso también es simbólico. Entonces, ¿para qué? Y vamos al sentido biológico. ¿Qué te impide? Me impide oír con claridad. No puedo oír lo que quiero oír, entonces hay que ir a ver desde cuándo, de cuándo pasa. Hay gente que me dice, bueno, de toda la vida, entonces tenemos que ir a ver qué pasó con mamá, cuando estaba embarazada, antes de embarazarse de vos, y ver qué es lo que pasaba, qué es lo que no quiero oír, o qué es lo que estoy escuchando y prefiero no escucharlo. Gracias. Pero te digo, hay que ir a ver mucho más al fondo, porque hay cuatro partes que tiene el oído.
Y con respecto a los callos, Graciela. Sí, los callos depende de dónde salgan, si salen en los pies o si salen en las manos, son diferentes. Los pies, las en piernas los siempre pies. van a estar representados, o vamos a tener que ir a buscar mamá, porque es la madre tierra. No tenemos o sea, digamos que de cintura para abajo es mamá, de cintura para arriba papá, generalizando, ¿no? Entonces, si te salen los callos en las manos, tiene que ver con el trabajo y con papá. Entonces, ¿el callo qué hace? El callo es una piel gruesa, ¿no? ¿Qué hace? Protege. ¿Me protejo de qué? Depende en qué parte sale, si sale en la planta del pie, si sale en el dedo gordo, en el dedo de al lado, en cualquiera de los deditos. Cada uno. No, dedo gordo al costado. El dedo gordo es mamá, pura y exclusivamente, además de ser en el pie, que es mamá, el dedo gordo es mamá. Si sale, por ejemplo, cuando hay juanetes, y en el juanete sale un callo, o hay un callo que está pegado ahí al dedo gordo, siempre va a tener que ver en que me tengo que proteger de mamá, o de mi rol de madre. Normalmente se va junto, cuando hablamos de mamá, yo soy mamá, o soy hija. Y al final vamos a ver que el conflicto con mamá es el mismo conflicto como mamá. Pero siempre vamos a tener que, cuando son pies, vamos a tener que ir a ver siempre una relación con el rol de madre o con el rol de hija. Pero la cuestión es que siempre va a estar una tonalidad mamá. Pero así en líneas generales. Bien. Bien, muchas gracias. Graciela, Sí, te habla Valeria Dharma, te Sí. hago una pregunta. sí, decime. Mira, me interesaría saber si es posible esto de los relés de la corteza cerebral. Sí. ¿Esto se forma primero precedente al síntoma en el órgano mismo o será simultáneo? ¿Se Es sabe cómo es simultáneo. esto? Como puse en la Es simultáneo. Es simultáneo. Cuando hablé de la triada biológica, se produce al mismo tiempo. Eso es lo que descubre Hammer. Al mismo tiempo. Y esto es Es al mismo tiempo. O sea, hay una persona, por ejemplo, ahora que estamos con esta diapositiva, si hay una persona que, por ejemplo, vamos a ver que agarre cerca y que sea fácil. A ver, la laringe. La laringe, en el lado izquierdo, acá en el cerebro es al revés, el lado izquierdo es femenino, el lado derecho es masculino, con el cerebro se invierte. Entonces, si es, cuando estamos hablando de la laringe, que está ahí arriba, y de los bronquios, estamos hablando de defensa de territorio. Defender el territorio. Entonces, el hombre es bronquial, y la mujer grita, es laringe. Cuando hay un proceso, hay un conflicto, no puedo defender mi territorio, siento que me invaden el territorio. Mira, cuando hablamos de los broncoespasmos, los problemas de la laringe que nos quedamos sin poder hablar, ahí hay un problema de territorio. O sea, ¿qué problema hay? No puedo defender mi territorio, me invaden mi territorio. Muy común en los asmas, también que son, cuando son bronquiales, bueno, están los bronquiales y los laringios, ¿no? Pero ahí es una defensa de territorio. ¿Qué siento? Siento que no puedo defender mi territorio, que me invaden. A veces es, no sé, que te viene tu familia todos los domingos a comer, y sentí con que no podés decirle no vengan más, porque yo siento que no tengo ganas que vengan todos los domingos, pero ¿cómo les voy a decir que no vengan si es mi familia? ¿Ve? Ahí tenemos la incoherencia. Entonces, si eso es muy grave, se puede crear un problema en la laringe o en el bronquio, dependiendo si es masculino o femenino, y en ese momento el bronquio, los bronquios o la laringe se afectan, que salga lo que sea, entonces al mismo tiempo se produce en este caso en la corteza cerebral, se produce una diana, que son esos círculos concéntricos que se necrosan, o sea, hay pérdida de masa cerebral. Después, cuando se cura, se produce un edema. O sea, la cuestión es que se puede hasta complicar cuando se está sanando. ¿Qué ocurre al mismo tiempo? Entonces, en este momento, por ejemplo, ahí en lo que estamos hablando, se va a producir el conflicto, que es psíquico, ¿no? Es una cuestión de la propia psique. El relé
correspondiente en esta parte de la corteza cerebral y la laringe, el órgano, la psique y el cerebro, al mismo tiempo. Pero no sana el relé en el cerebro, queda la marca. Sale, queda la marca, y después se tiene que rellenar con un edema, hay que rellenar lo que se perdió, pero existe físicamente, no es una marca ilusoria, físicamente. Exacto, exacto. Físicamente, que lo descubren a través de resonancias muy, no sé si eran resonancias o eran, ¿cómo se llama? Bueno, el otro que no son placas. Y estoy fatal con la Sí. memoria. Bueno, Tomografía. ¿cómo? Tomografía. Tomografía. Y puede ser tomografía. Claro. La cuestión que eran unos aparatos muy poco certeros, ¿no es cierto? No tenían, como son ahora, mucho más avanzados, y se creían que era un error, como una mancha, como algo que era que andaba mal la máquina, hasta que se dan cuenta, efectivamente, corresponde, y ahora con todo esto fue en los años 80, 70 y pico, 80, o sea, es reciente todo esto. Entonces ahora con la tecnología y la precisión de las máquinas se dan cuenta que sí existe. Están. Que desaparecen cuando desaparece el conflicto. Cuando se sana el órgano, desaparece también la marca. Perfecto, muchas gracias. Y eso es lo que descubre Hammer. Y entonces ahí es lo que nunca pueden ser, que todos las bacterias, todos los microorganismos, incluidos los virus, no pueden ser nunca malos para nuestra salud, porque están en nuestro cuerpo y coadyuvan a nuestro bienestar. Porque lo vamos viendo en cada capa embrionaria, que ayudan a comer el exceso o rellenan cuando ha habido necrosis. Exacto. Y tenemos cantidades, bueno, los virus están en una cantidad como, qué sé yo, como 100 o 1000 veces superior a las bacterias y a los hongos. Y como no sé cuántos miles de veces más que el número de células que tenemos en nuestro cuerpo. O sea que el virus no puede ser dañino, a no ser que por depresión, por nuestras propias defensas, permita a la célula, fíjate, o sea, está deprimida, tiene toda su autovaloración baja, tiene la autoestima baja la célula, y entonces permite que venga el virus con ARN propio, se instale en su núcleo y le cambie el ADN por el ADN o el ARN del virus. Pero para eso se necesita estar en el estado de depresión. O sea, así como cuando nosotros estamos en el estado de depresión y de miedo, y se baja nuestra defensa, ahí es donde se nota que entra el virus. Si no, el virus no puede entrar. Por eso siempre se dice que nosotros tenemos que estar muy firmes y muy en el eje de nuestra propia salud mental y física, y no hay virus que venga y nos pueda hacer un daño a nosotros, porque no le dejamos, no le permite. Y por otro lado, la resistencia a los cambios también es algo muy típico de que el virus pueda entrar a las personas que más se resisten a la adaptación, a cambios, a abrirse de mente y todo eso. Entonces entra el virus y te dice, bueno, ¿querés? Tumba, vas a hacer lo que yo te diga. El virus utiliza la célula para reproducirse, porque el virus en sí mismo no se puede reproducir. Entonces, claro, Hammer suelta todo esto y lo quieren linkar. Pero hoy no, son muchos los que ya saben que no te vas a enfermar a no ser que el inconsciente biológico necesite de ese virus para resolver un conflicto tuyo. Eso les queda claro a todos, más que ir metiéndonos en cada órgano. Lo que yo quiero que sepan, que nadie se enferma si no es por una solución que va a buscar el inconsciente, algo que uno no pudo resolver porque se quedó en la emoción oculta, y actuamos en incoherencia con nosotros mismos,
por los deberes, por las actuaciones que tengo que, por las creencias, por quedar bien, porque así fue toda la vida, porque cómo no lo vas a hacer. Y esto, el inconsciente biológico no lo entiende. O sea, la finalidad de esta clase, cuando yo doy la clase de esto, para enseñarlo durante 10 clases, durante 10 meses, es enseñarlo. Pero en esta es mandar la información de cómo esto no es como nos lo han enseñado, para ir adaptándonos en estos momentos que nos imponen tanto miedo, saber que nada va a pasar si nosotros no lo necesitamos para algo que justamente venga a recurrirlo. Entonces, si una persona tiene una neumonía y se muere por el dichoso bicho, ahí hay una historia de no poder respirar, en qué me estoy ahogando, porque el cuerpo siempre va a responder a esa causa interna, y es exactamente igual. Una persona que muere porque tiene un cáncer de pulmón es una persona que se ha asfixiado, está asfixiada, no encuentra dónde respirar simbólicamente en la vida que está viviendo, y en lo que no es capaz nunca de decir, o de decir, yo no quiero esto, de lo traga. Entonces así es que encontramos que no somos libres de actuar como nosotros sentimos que tenemos que ser. Me quedé ahora con esto de que no se escuchó bien, pero bueno, hay cosas que uno no sé, intento. Me gustaría que hicieran más. Segunda parte, Graciela, esta segunda parte habló Susana. Esta segunda parte se escuchó mucho mejor desde que apagaron muchos. Claro, porque el hecho de apagar es que hace que la persona que lo tiene apagado también escuche mejor y ayude a que todos los demás también se puedan. Yo lo voy a subir, si veo que no se escucha nada, no lo subo. Porque la verdad no tiene mucho sentido. Si veo que lo subo y no se escucha nada, lo quito, quiero decir. Pero bueno, acá yo tengo, acá me había puesto esto, porque está la intención, hay algunas personas que están anotadas, de hacer este curso online. Nunca van a haber 20 personas, con lo cual vamos a poder hacerlo bien, con una buena conexión. El que quiera hacer el curso completo, que es un curso que yo también comencé el año pasado, donde Jean estuvo, y donde también lo habíamos comenzado aquí en Merlo, pero lamentablemente la situación que estamos viviendo no se puede hacer nada presencial. Pero no sé cuándo se va a poder hacer presencial, ¿no? Y de todas maneras, acá hay gente que no están acá en la zona, o sea que si a alguien le interesa hacer el curso completo, a lo mejor se juntan 5 o 6 personas y es un grupo ideal. No me interesa, no es que si no tengo 20 no lo hago. Entonces ustedes me lo van diciendo, porque realmente es algo que al que tiene otra actividad, también es interesante desarrollarlo, porque es un complemento muy bueno. Pero también sirve para uno conocerse, conocer. Yo trabajo mucho cuando hago el árbol genealógico, los que estudiaron numerología conmigo, y les pregunto, ¿y de qué murió tu mamá? ¿O de qué murió tu abuela? Por ejemplo, se muere muy joven. Porque a mí me da esa enfermedad de descubrir qué es lo que le estaba pasando. Dice, no, y es que se murió de un cáncer de páncreas. Digo, bueno, pero algo le pasó muy fuerte, ¿no? En una humillación muy grande, qué pasó con una herencia. Entonces ahí se empieza a descubrir lo que el abuelo o la abuela tapaba. Se muere con eso, ¿no? Sin poder resolverlo. Entonces es muy interesante por saber de dónde tirar y de dónde viene todo. Y también estudiar la metodología para poder llegar al inconsciente, a la verdadera emoción, y cómo, haciendo los recursos, buscando los recursos, podemos cambiar esas emociones, porque claro, yo me entero de todo esto y ¿qué hago con todo esto? Entonces también se complementa con los distintos ejercicios de PNL, de los más comunes, los que más se hacen, o por lo menos los que yo
más utilizo, ¿no? Es un curso de PNL, pero yo no utilizo todo lo de PNL. Utilizo lo que a mí más me dan resultados. Son todas las preguntas que quieran hacer, estoy dispuesta. Si hay alguna pregunta más. Entiendo que han entendido todo. No quedó ninguna duda, qué cosa rara, ¿no? Ninguna duda. O están A ver, deseando irse a Graciela, comer. lo mío no es una duda. A ver, lo mío no es una duda. La piel pertenece a el La primer piel sistema. tiene dos, digamos, la capa embrionaria que corresponde Capa a embrionaria, la piel como epidermis, es la cuarta capa Sí. embrionaria, que es la superficial. Pero ¿qué pasa? Que Sí. todas las enfermedades de la piel tienen también raíces en la dermis. Entonces, siempre vamos a ver que hay un tema de relación con el otro porque hay un rechazo o hay una necesidad de contacto, y también la parte de la protección. Me siento protegido o no protejo, o sea, siempre van a estar las dos. Todas las enfermedades de la piel al final están con una necesidad de contacto o un rechazo a un contacto y la necesidad de ser protegida, porque es protección y contacto. Hay muchas enfermedades de la piel. Y después vemos si Sí, está como la relacionado piel con... rosácea. ¿Cómo? Como la rosácea. Claro. Sí. Son todas enfermedades, pero por ejemplo salen en la cara. Ahí ya tenemos un conflicto, ya tenemos que ir apuntando hacia papá. Porque es en la cara. Pero también la rosácea es cuando es en la cara, es también la imagen. Ahí está en juego muchas cosas. La cara es imagen, porque la cara es nuestra imagen. Entonces me pongo colorado, ¿no es cierto? La rosácea. Y Sí. entonces ahí tenemos que ver el contacto. Cuando trabajé con una rosácea de un amigo mío en España, a él le brotaba la rosácea cada vez que había un conflicto con su hija. La hija se le iba de la casa, volvía, bueno, y él le empieza la rosácea cuando la hija se va, y él ve cuando se escapa, y él ve cuando salta la valla de la casa. ¿Y qué es lo que él siente? Que cómo va a dar la cara ahora. Trabajaba en un banco. No, es muy, todo hay que ir a verlo y cómo le pasa a la persona y en qué le pasa. Y él, me acuerdo de sus palabras, cuando le hice ir el camino al inconsciente, me dijo, bueno, ¿y ahora qué sentís? ¿Y ahora qué te pasa? Y no sé cómo voy a dar la cara. Porque ella, delante de su cara, agarró, cerró la puerta y se fue. Saltó la división, la valla de la casa. O sea, ¿cómo doy yo la cara ahora como padre? Tremendo, y él tenía una rosácea que parecía La imagen. Sí. Era la imagen. La imagen de él era importante, un hombre muy respetado. Claro. Por eso entonces hay que ir teniendo en cuenta, no se puede hablar genéricamente. Te sirven los diccionarios, pero hay que adaptarlo a la persona. A la persona. Yo te preguntaba por los lunares, cuando un lunar empieza a molestar, a probar, lunares tenemos todos, pero tenés un Sí, lunar el lunar es un engrosamiento, ¿no? Sí. Entonces ahí es que quiere un acercamiento, y también depende de dónde salga el lunar, si tiene que ver con si es en la mano, si es en la espalda, si es en el estómago, es un engrosamiento. Entonces, como el lunar abulta, estamos queriendo acercarnos hacia alguien, porque necesito poner menos espacio de distancia con ese otro que tengo ahí enfrente. Y ver dónde sale, cuándo sale, si se agranda, si salió de golpe. O sea, son muchas cosas que tenemos que ir viendo, pero sí sabemos que también es de protección, pero también es de rechazo o de acercamiento. O no tengo contacto, o no tengo el contacto que quiero tener. Pero así tenemos también la psoriasis, hay enfermedades autoinmunes,
muchas cosas que tenemos que ir desgranando una por una, pero en general no, siempre cualquiera va a estar en alguna de las capas embrionarias que hemos nombrado, o en 2 capas embrionarias, o a veces hasta en 4 capas embrionarias, dependiendo la parte que estemos trabajando. El estómago tiene que ver con digerir, pero el estómago también está en la 4ª capa embrionaria, que es las broncas que me llevo, como se llaman situaciones indigestas. Entonces ya tiene que ver con la bronca de alguien y además con lo que me trago. Graciela, quería hacer una pregunta, si aunque se vea y se escuche cortado, si lo podés subir igual, aunque sea lo podemos ver y repetir más que nada por ahí. Yo lo voy a subir, sí, lo voy a subir. Que esté cortado, que lo subas. Aunque se escuche medio mal, si lo podés subir igual. Me gustaría, no sé las demás qué opinan. Sí, yo lo voy a subir porque total no me porque yo, por ejemplo, en las clases escucho mal, y sin embargo después escucho el video y lo escucho distinto. Y bueno, yo lo que quiero es que me digan si les resultó fructífero estar acá 2 horas, sí. Lo entendieron, les va a resultar interesante. Muchísimas gracias. Bueno. Y la segunda parte se escuchó yo escuché muy bien, o sea, la primera entrecortado, pero muy interesante, muy lindo. Bueno, eso es lo que yo quiero que les sirva. ¿Cómo, Jin? Digo que muy lindo y te agradezco porque siempre saco más. Y aunque lo he escuchado varias veces, igual, siempre es muy positivo. Gracias. Sí, te queda, vos que ya lo estudiaste, es como que te queda, a mí me pasaba al principio, ¿viste? Te vuelve otra vez. Porque aparecen muchos micrófonos. Yo te saludo, Graciela, nos vemos el martes. Bueno, Susana, gracias. Bueno. Para acelerar. Marcelo escuchó muy bien. Bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, escuché perfecto, la verdad, pero tiene que ver, ahí les explico, tiene que ver con la conexión de ambos lados, tanto la conexión de Graciela como la de nosotros. Bueno, fíjate que algunos sí escucharon bien y otros no. La grabación seguro va a ser mejor, va a ser mucho mejor, porque se graba directamente de lo que habla Graciela, graba directamente a la red. Así que ahí la van a... Dale, sí, muy interesante. Sí. Bueno, me alegro mucho Graciela. que les haya gustado. Gracias, Graciela, muy bueno. Vamos a viendo, gracias, Graciela. Graciela. Muy lindo. Bueno, chicas, un abrazo, chicas y chicos, un abrazo grande. Gracias por acompañarme en estas locuras que se me da por hacer. Chao. Gracias, Graciela. Excelente. Bueno, un abrazo grande para todas. Muchas gracias. Mira el YouTube, Graciela. Lo subo inmediatamente, no hay ningún problema, lo subo inmediatamente. Vamos a ver. Gracias, Graciela, un gusto escucharte. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias para todos. Chao. Gracias, muy amable. Te escribo por WhatsApp, Graciela. Bueno, perfecto. ¿A dónde lo vas a subir? ¿En YouTube? En ¿Lo vas a poner sí. o en mi canal? Yo después le voy a poner en el grupo. ¿Armé? Ahí lo voy a subir también, para que lo tengan. Bueno, gracias. Y ese grupo lo voy a dejar armado por si se ocurren nuevas cosas. Bueno. Graciela ya se fue, creo. Un besito. Chao. Beso. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.